¿Qué diferencia ves de los entrenamientos de aquella época a los entrenamientos de hoy en día? Tanto en lo tenístico como en lo físico. No lo sé, tío. Yo lo único que te puedo decir que ahora han entrado muchos factores externos. Antiguamente se entrenaba, a veces he escuchado al Tony Nadal hablar y era todo muy básico. Quiero decir, había un nivel de competencia al grupo donde estábamos nosotros, era todo muy natural y no habían tantos miramientos ni tanta historia. Cuando el entrenador te decía algo, lo hacías, se hacía más o menos, obviamente, una base de no fallar, de consistencia, el jugador español ha sido crecido en la tierra, entonces todos nos enseñaban un poco eso y ahora es que el tenis ha cambiado. Se pega muy fuerte, se entrena diferente, son menos pelotas y más intensidad. Al haber cambiado los materiales, la importancia del saque y el resto es brutal. Y ver partidos buenos se complica porque la gente es muy alta, como te digo, Va todo muy rápido. va todo muy rápido. Táctica poca a día de hoy, ¿no? Táctica menos que antes. Ayer, por ejemplo, estuve viendo la final de Bucarest, me encantó porque ¿cómo se Baez llama? Coboli. Baez Coboli, partidazo de tierra, rallies, táctica, nervios, se veía un tenis bonito. Y a veces no te voy a engañar, me cuesta ver partidos en televisión porque me aburro hasta que conectan un resto y empiezan a jugar, se complica. A colación de esto, claro, antes los jugadores de tierra estaban, o sea, estaba más diferenciado el circuito entre jugadores de tierra y jugadores de rápida, Total, ¿no? O sea, total. ahora no ves especialistas de nada. No, En tu época estaba muy marcado, muy definido, ¿no? sí, había gente que jugaba, que tiraba para arriba, otros que se movían peor, los que hacían saque red, pero que luego desde fondo no les corría la pelota. Estaba muy definido. Tú podías jugar con un top 10 o un top 20 de rápida en tierra y veías imposible perder. O ibas a jugar en hierba o cambiabas de superficie y Qué el que bien. parecía malo era buenísimo. ¿Crees que las pelotas eran más rápidas o era simplemente por la cultura del país que se juega más en rápida en un sitio y aquí más en tierra? Bueno, es O... que aquí se jugaba siempre en tierra, básicamente. Obviamente cuando empiezas a subir el nivel y subes en el ranking te das cuenta que tienes que empezar a ganar partidos en rápida, porque si no el ranking en los torneos en rápida hoy en día es casi todo rápida. Hiciste cuarta ronda en Roland Garros, ¿no? Un Mm, año. un Perdiste año. con Kafelnikov. Kafelnikov 8-6 en el quinto, si ¿Qué no tal ese recuerdo mal. partido? ¿Lo Bah, recuerdas? recuerdo que veía imposible perder, no me puse para nada nervioso y no sé cómo coño se me fue el partido. Es la única vez que he llorado después de perder. La única vez. Mira que he perdido veces. Pero esa vez me dolió porque puta, estar en cuartos de final y estaba mi hermana, estaba mi hermano y me hacía ilusión. Pero bueno, es lo que... Si volviera, lo he intentado pensar, no puedo entender cómo perdí aquel partido. Porque no colapsé, digamos, de nervios. ¿Y qué pasó entonces? No, nada, seguimos jugando y recuerdo que saqué para el partido 15-0, 30-0 y digo, bueno, ya está, esto ya está, ya está, ya está y no sé cómo me hizo el break y luego perdí 8-6. Ganaste 3 títulos, ¿no? ¿Dónde fueron? Bueno, gané Colombia, Marrakech y Merano. ¿Merano dónde es? Bueno, es en Austria, en el norte de Austria creo que es. Todos con un poco de altura. Todos con altura, no sé ¿Sí? por qué, pero bueno, ¿Se te daba bien jugar se en me daba altura? más o menos bien. ¿Te gustaba a ti entrenar, Fer? ¿Disfrutabas el día a día en Barcelona, que era tu sede? Sí, me ¿Sí? encantaba. ¿Cuántas horas entrenabas al día? No recuerdo, pero sí recuerdo que lo pasábamos muy bien. Fue una época increíble. A mí cuando me pregunta, veo mucho sufrimiento en los entrenos y Hoy en día. hoy en día. Y antes te diría que no lo pasábamos genial. Obviamente habían cosas que no nos gustaban, todo ha cambiado, pero nos entrenábamos 4 o 5 horas, no lo sé. Pero era genial. ¿Mañana y tarde? Mañana y tarde en la época del Carnot, porque teníamos que ir al colegio, pero luego ya desapareció rápidamente el tema del cole, así que ya empezamos a entrenar un poquito más por las tardes. Pero diría que hacíamos 2 horas de tenis y 1 o 2 de físico también. Tu época, los dos grandes emblemas de tu época, Sampras y Agassi. ¿Jugaste con ellos alguna vez? Jugué con Agassi 2 veces, diría, y con Sampras peloté una vez, nunca me tocó. Me hubiera gustado, pero no me tocó. ¿Qué tal la sensación de jugar con ellos? Bien, con Agassi me hacía mucha gracia porque para mí era ídolo y luego tenerlo delante, pues
La primera vez me pegó una tunda, recuerdo que fue en Washington, y luego otra vez jugué con él que el día no estaba bien y le gané yo por abandono. Le hice break en el tercer set y se retiró. Pero bueno, nada especial. Lesiones, Fer, creo que no tuviste muchas, ¿no? En tu carrera. Lesión a los 27, un día bajando de Andorra de esquiar, tocando el freno hacia adentro, me empieza a doler el tobillo, y cuando llego a Barcelona me doy cuenta que algo grave tengo. No había tenido nunca ninguna lesión y me rompo el cartílago del tobillo. Voy al doctor Cotorro, me hacen las pruebas y me dicen que no sé si voy a volver a jugar, y ahí es donde pegó un bajón en mi carrera, porque llevaba el ranking bien, estaba 50, 60 más o menos, no recuerdo bien, y ahí paro casi 6 meses. Entonces fue una lesión muy grave porque Cotorro me dijo, bueno, aquí no hay solución. Había estado, recuerdo antes, Kuerten en la clínica de Cotorro, y también con un problema de cartílago de cadera, y me dijo, no sé si lo vamos a recuperar. Así que grave fue. Pero creo recordar que volviste a ser top 100 después de aquello. Volví, pero ya de otra manera. En nuestra época, con 27 años, 28 prácticamente, ya te empujaban a que ya era el final. Decías, ya que tengo casi 30 años, la gente se retiraba antes, no sé por qué. Y yo pues nada, poco a poco fui volviendo. Luego tuve en este dedo, me partí, después de 5 meses vuelvo y me parto el dedo aquí con un taxi, una puerta del taxi. Paro 3 meses y ahí caigo un poquito en picado. Me hundí un poquito porque dijo, puta, he perdido ranking, no sé qué va a pasar. Pero decido seguir y, como tú dices, me vuelvo a meter dentro de los 100. Recuerdo un partido con Moya en Roland Garros, ¿no? A 5 sets. Bueno, Después, digo, después de todas estas lesiones. Sí, pero yo ya era otro. Entras en un modo ya medio que estás llegando al final, no sabes bien por qué, porque luego con el tiempo me he dado cuenta de que nuestra época no es como ahora. Antes es que salías con los entrenadores de fiesta, se fumaba mucho, no Más sé, bohemio. era mucho más bohemio, pero muy divertido. Yo recuerdo partidos de fútbol casi cada semana, Argentina, España, daba igual, te lo pasabas muy bien. Ahora ya, hoy en día, los equipos son grandes, antes viajabas tú con tu entrenador, pero yo la época, si tú me preguntas, por ejemplo, cómo he vivido mi carrera, hasta el punto que yo me lesiono, es de 10. Diversión pura, ¿no? Diversión pura. Daba igual ganar, perder, sí, ganaba, perdía, pero a mí la derrota me duraba 5 o 10 minutos. Durante el proceso de la derrota, cuando iba, a veces ya decía, bueno, es que no soy suficientemente bueno, no pasa nada, pero no entraba en depresión ni nada. Era, bueno, la semana que viene otro torneo, y lo pasaba genial. ¿Crees que había más amistad entre los jugadores la que hay ahora? Porque ahora tampoco cada uno va a la suya, ¿no? Sí, había mucha amistad, la verdad que sí. Es que, bueno, la gente dice, no, yo es que ya no podía más de cabeza, quería volverme a mi casa a hacer el qué. Si en tu casa, obviamente yo entiendo que tienes, una vez como entrenador, si en nuestra época yo no tenía pareja y vivía feliz En el circuito. dando la vuelta al mundo. Como te digo, salíamos, lo pasábamos bien. Ahora, cuidado, cualquier cosa, una Coca-Cola de más, la gente se mira, van todos con pies de plomo a ver dónde está el fallo. Antes no te divertías, lo pasábamos bien, salíamos todos juntos a cenar, no había móviles, obviamente, llamabas, Ya. tus padres no sabían ni el resultado, ni lo que habías hecho en Sudamérica. Mi padre le mandaba fax. Primera ronda perdí en la quali, y le podías decir a tu padre que habías perdido 6-4, 6-0, o que habías perdido 7-6, 0 y no tenía ni idea.